Sangre y poder, dos caras de la misma moneda empañada, tienen una forma de consumir a los hombres que más los codician. Imaginen la escena. Berlín, abril de 1945, una ciudad no de vida sino de fantasmas y ecos. Una sinfonía de destrucción interpretada por la artillería soviética. En las profundidades, bajo los escombros, en una tumba de hormigón que apesta a hormigón húmedo, desesperación y decadencia, un hombre, antaño el amo de un continente, ahora prisionero de su propia creación, tiembla. Sus manos no tiemblan por la parálisis de la vejez, sino por los temblores de un fracaso profundo y absoluto. Este es Adolf Hitler, en su acto final, una criatura patética despojada de su mitología. Pero ¿fue su final un último y desafiante acto de un señor de la guerra, o la patética y lastimera salida de un cobarde? Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. La historia de este hombre, este arquitecto del genocidio, no comienza con el estruendo de la batalla o el rugido de multitudes que lo adoran, sino en la silenciosa y bullente amargura de una nación derrotada. Para entender al monstruo, primero hay que entender el pantano en el que fue engendrado. La Alemania de la década de 1920 era una nación de rodillas, un pueblo orgulloso humillado por el Tratado de Versalles, con su economía paralizada por una hiperinflación en la que una carretilla de billetes apenas podía comprar una hogaza de pan, y su alma atormentada por los fantasmas de los millones de muertos en la Gran Guerra. Era un paisaje de profunda desilusión, un vacío de esperanza donde las ideologías extremistas podían enconarse y crecer como una herida gangrenosa. En este vacío entró un artista fracasado, un esclavo con un resentimiento ardiente y una habilidad fascinante, casi hipnótica, para canalizar la ira colectiva de un pueblo destrozado. Sus palabras no eran promesas de paz o reconciliación, sino de venganza, de un orgullo nacional restaurado construido sobre los cimientos del odio racial y la identificación de chivos expiatorios. El pueblo judío, los comunistas, los liberales, los llamados criminales de noviembre que habían firmado el armisticio, todos se convirtieron en objetivos de esta retórica venenosa. El naciente partido nazi, con sus matones camisas pardas y sus potentes y teatrales mítines, ofrecía una seductora ilusión de fuerza y orden en un mundo de caos. No solo prometían un futuro mejor, prometían un glorioso Reich de 1000 años, un destino forjado en sangre y fuego. Esto no era meramente política, era una religión oscura, y Hitler era su sumo sacerdote, sus discursos la liturgia de la condenación de una nación. Se aprovechó de los miedos más profundos y los impulsos más oscuros del pueblo alemán, transformando su desesperación económica en una cruzada de pureza racial y conquista militar, una transformación que incendiaría el mundo y conduciría al capítulo más horrible de la historia humana. La República de Weimar, con su frágil democracia y sus interminables luchas políticas internas, no fue rival para la implacable y brutal eficiencia de la maquinaria nazi. Era una casa construida sobre arena, y cuando llegó la tormenta, se derrumbó con una velocidad aterradora, allanando el camino para el ascenso de un dictador que redefiniría el propio significado del mal. El mundo observaba, con una mezcla de aprensión y subestimación, mientras este demagogo se abría paso hasta la Cancillería en 1933, un acontecimiento que no fue una aberración de la historia, sino la conclusión terroríficamente lógica del descenso de una nación a la locura. El ascenso fue vertiginosamente rápido, una clase magistral de brutalidad y manipulación política. Una vez que tuvo las riendas del poder en sus manos, Hitler no dudó. El incendio del Reichstag, un sospechoso fuego que consumió el edificio del Parlamento alemán, se convirtió en el pretexto perfecto para suspender las libertades civiles y desatar una ola de terror contra sus oponentes políticos. Le siguió la ley habilitante, que disolvía efectivamente la Constitución de Weimar y otorgaba a Hitler poderes dictatoriales. La noche de los cuchillos largos vio la purga brutal de su propio partido, la eliminación de cualquier rival potencial dentro de las SA, un mensaje claro y sangriento
de que la lealtad absoluta era la única moneda de este nuevo régimen. El Estado fue rehecho a su imagen. La Gestapo, la policía secreta del Estado, se convirtió en un símbolo de terror omnipresente y omnisciente. Sus abrigos de cuero negro, el presagio de un golpe a la puerta a medianoche del que pocos regresaban. Las leyes de Nuremberg codificaron la persecución de los judíos, despojándolos de su ciudadanía, su propiedad, su humanidad, una deshumanización sistemática que fue el preludio necesario para la masacre industrializada que seguiría. La economía, antes en ruinas, fue movilizada para la guerra, la construcción de la Autobahn y el rearme de la Wehrmacht, creando una fachada de prosperidad mientras la nación se forjaba como un arma. La propaganda, orquestada por el genio diabólico de Joseph Goebbels, saturó todas las facetas de la vida alemana. La radio, el cine, los periódicos, todos transmitían un único y monolítico mensaje de supremacía aria y la infalibilidad del Führer. Los niños eran adoctrinados desde su nacimiento en las juventudes hitlerianas, sus mentes moldeadas como instrumentos del Estado, su lealtad a Hitler superando la lealtad a sus propias familias. Era un Estado total, una pesadilla totalitaria que no dejaba lugar a la disidencia, ni espacio para el pensamiento individual. Y mientras Alemania se fortalecía, el mundo observaba con una mezcla fatal de apaciguamiento y miedo. La reocupación de Renania, el Anschluss con Austria, la anexión de los Sudetes, cada violación del Tratado de Versalles fue recibida con poco más que lamentos diplomáticos. El Acuerdo de Múnich, de 1938, donde Gran Bretaña y Francia entregaron efectivamente Checoslovaquia a Hitler en un intento desesperado por la paz en nuestro tiempo, fue quizás el mayor acto de autoengaño de la historia moderna. Fue visto como un triunfo de la diplomacia, pero fue, en realidad, una luz verde para la agresión, una señal para el dictador de que sus ambiciones no serían controladas. Había prometido a su pueblo un Reich que duraría 1000 años, y mientras se encontraba al borde de la guerra, a muchos, tanto dentro como fuera de Alemania, les parecía que podría tener éxito. El mundo estaba a punto de aprender el verdadero coste de subestimar las ambiciones de un hombre que veía la conquista no solo como un objetivo político, sino como un imperativo histórico y racial. Los años iniciales de la guerra fueron un testimonio de la aterradora eficiencia de la maquinaria de guerra alemana. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, arrasó Polonia en cuestión de semanas, una brutal demostración del poder combinado de tanques, aviones e infantería. Dinamarca y Noruega cayeron poco después. Luego vino la jugada maestra, la audaz invasión de Francia a través del supuestamente infranqueable bosque de las Ardenas, un movimiento que flanqueó la línea Maginot y puso de rodillas a una gran potencia europea en solo 6 semanas. París, la ciudad de la luz, cayó en la oscuridad. Hitler se paró en la Torre Eiffel, el conquistador de un continente, el amo de Europa. La batalla de Inglaterra fue su primer revés significativo, la desafiante resistencia de la Real Fuerza Aérea que impidió una invasión alemana y demostró que la nación insular no sería sometida tan fácilmente. Pero esto fue un inconveniente menor en el gran esquema de sus ambiciones. Su mirada se volvió hacia el este, hacia las vastas llanuras de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, lanzada en junio de 1941, fue la mayor invasión de la historia de la humanidad, una guerra ideológica de aniquilación destinada a destruir el judeo-bolchevismo y asegurar el Lebensraum, o espacio vital, para el pueblo alemán. Los éxitos iniciales fueron asombrosos. La Wehrmacht se adentró profundamente en territorio soviético, capturando a millones de prisioneros y llegando a las puertas de Moscú. Parecía que la Unión Soviética, al igual que Francia, colapsaría bajo el peso del ataque alemán. Pero el invierno ruso, la misma fuerza brutal que había derrotado a Napoleón, vino al rescate. El avance alemán se estancó. Los soldados mal equipados para las temperaturas glaciales, sus líneas de suministro extendidas hasta el punto de ruptura. La batalla de Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión de la guerra en el frente oriental. Una batalla que fue una carnicería que desangró al sexto ejército alemán y terminó en una rendición catastrófica. Fue una derrota de la que la Wehrmacht nunca se recuperaría por completo. Un golpe no solo a su fuerza militar,
sino al mito de su invencibilidad. En los desiertos del norte de África, Rommel, el zorro del desierto, fue derrotado en el Alamein. Y luego, el 7 de diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor introdujo el poderío industrial de los Estados Unidos en la guerra. La marea había cambiado. El Reich de los 1000 años, que una vez pareció una realidad inminente, se enfrentaba ahora a una guerra en dos frentes contra una coalición de potencias que lo superaba en términos de mano de obra y capacidad industrial. El sueño comenzaba a convertirse en una pesadilla. El declive no fue un colapso repentino, sino una decadencia lenta y agónica, un reflejo de la desintegración física y mental del propio Führer. A medida que la guerra se volvía en su contra, Hitler se retiró cada vez más al mundo de fantasía de la guarida del lobo y más tarde del Führerbunker, rodeándose de psicofantes que alimentaban sus delirios y lo protegían de la dura realidad de la inminente derrota de Alemania. Su salud, siempre objeto de mórbida fascinación, comenzó a deteriorarse rápidamente. Su mano izquierda desarrolló un temblor pronunciado, que a menudo escondía detrás de la espalda o juntando las manos. Su postura se encorvó. Su caminar se convirtió en un arrastrar de pies. Su piel se volvió pastosa y sus ojos, antes tan fascinantes para las masas, se volvieron opacos y nublados. Era un cóctel de dolencias, reales e imaginarias, tratado por su médico personal, Theodor Morell, con una extraña y peligrosa mezcla de drogas que incluía anfetaminas, barbitúricos e incluso preparados que contenían semen de toro. Este régimen diario de inyecciones lo convirtió en un despojo paranoico e irritable, propenso a violentos arrebatos de ira y largos períodos de sombría depresión. Sus decisiones militares se volvieron cada vez más erráticas y alejadas de la realidad. Movía ejércitos inexistentes en sus mapas. Ordenaba contraofensivas de divisiones que habían sido aniquiladas semanas antes y se negaba a consentir cualquier forma de retirada estratégica, declarando que cualquier terreno ganado debía ser defendido hasta el último hombre. El complot del 20 de julio de 1944, cuando un grupo de valientes oficiales liderados por Klaus von Stauffenberg intentó asesinarlo con una bomba en la guarida del lobo, fue una cruda demostración de la creciente disidencia dentro de las más altas esferas de la Wehrmacht. Hitler sobrevivió a la explosión, protegido por una pesada mesa de roble, pero el suceso destrozó sus ya frágiles nervios y profundizó su paranoia. La purga que siguió fue salvaje. Miles fueron arrestados, torturados y ejecutados, sus muertes a menudo filmadas para el visionado privado del Führer. Se había convertido en un prisionero de su propia creación, una araña atrapada en el centro de una red de terror y engaño. Su control de la realidad se desvanecía con cada día que pasaba. La invasión aliada de Normandía, el 6 de junio de 1944, abrió el tan esperado segundo frente, y el implacable avance del Ejército Rojo desde el este comprimió al Reich en una bolsa de resistencia cada vez más pequeña. La guerra estaba perdida, un hecho obvio para todos excepto para el hombre que la había iniciado. Se aferró a la desesperada esperanza de un arma milagrosa, o una fractura en la coalición aliada, un testimonio de su profunda incapacidad para aceptar el fracaso. El final se acercaba, no con una explosión, sino con el lento e inexorable avance de la derrota. Los últimos días en el Führerbunker fueron un descenso a una locura subterránea, un grotesco teatro del absurdo que se desarrollaba mientras el mundo de arriba ardía. El búnker en sí era un laberinto de hormigón, una estructura similar a una tumba a unos 50 pies bajo el jardín de la Cancillería del Reich, protegida por muros de hormigón armado lo suficientemente gruesos como para resistir las bombas aliadas más pesadas. Pero no podía proteger a sus habitantes de la claustrofobia psicológica de la perdición inminente. El aire estaba cargado del hedor a humo de cigarrillo rancio, sudor y miedo. El zumbido constante del sistema de ventilación, una enloquecedora banda sonora para el fin del mundo. El suelo temblaba incesantemente por el impacto de los proyectiles soviéticos. Cada explosión un recordatorio de la proximidad del enemigo. Hitler, una figura encorvada y que arrastraba los pies, presidía esta corte macabra. Su rutina diaria era una patética parodia de su antiguo poder.
Celebraba conferencias militares en las que despotricaba contra sus generales, acusándolos de traición e incompetencia, su voz un chillido ronco, su cuerpo temblando de furia impotente. Estudiaba mapas, sus manos temblorosas luchando por mover los alfileres de colores que representaban ejércitos que estaban cercados o habían dejado de existir. Encontraba consuelo en la compañía de su pastora alemana, Blondie, y su círculo íntimo de leales fanáticos, incluyendo al siempre presente Goebbels, al siniestro Martin Bormann y a su amante de mucho tiempo, Eva Braun. Braun, una mujer que había sido una figura en gran parte invisible durante todo el Reich, llegó al búnker a mediados de abril, un último y fútil gesto de lealtad al hombre que amaba. Su presencia trajo una extraña, casi surrealista domesticidad a la sombría atmósfera del búnker. Tomaban el té, escuchaban discos y recordaban el pasado. Una extraña isla de normalidad en un mar de caos. Pero no había forma de escapar de la realidad de la situación. Las noticias del mundo exterior eran un incesante redoble de derrota. Viena había caído. Los estadounidenses y los soviéticos se habían encontrado en el Elba. La defensa final y desesperada de Berlín, confiada a un ejército heterogéneo de ancianos y niños soldados de las juventudes hitlerianas, se estaba desmoronando. El final ya no era una posibilidad, era una inevitabilidad, medida en horas, no en días. El acto final de esta tragedia estaba a punto de comenzar. La atmósfera en el búnker se volvía más pesada, más sofocante, con cada hora que pasaba. La noticia de que Heinrich Himmler, el leal Heinrich, el arquitecto de la solución final, intentaba negociar una rendición con los aliados occidentales a sus espaldas, sumió a Hitler en una de sus rabias más volcánicas. Fue la traición definitiva, una confirmación de su paranoia más arraigada de que estaba rodeado de traidores. Esto, más que cualquier derrota militar, pareció quebrar su espíritu. Resolvió morir, para arrebatar a sus enemigos la satisfacción de capturarlo vivo. No sería paseado por las calles de Moscú en una jaula, un destino con el que se obsesionaba morbosamente tras la ejecución pública de Mussolini. El 29 de abril, en las primeras horas de la mañana, dictó su testamento político final y su voluntad privada. El testamento era una última y divagante diatriba, un escrito venenoso que culpaba a la judería internacional de la guerra y exhortaba al pueblo alemán a continuar la lucha. Era la obra de un hombre completamente alejado de la realidad, su mente un bucle cerrado de odio y autocompasión. Luego, vino el evento más surrealista de todos. En una pequeña e improvisada ceremonia, se casó con Eva Braun. Había sido su amante durante más de una década, una figura sombría mantenida oculta al público alemán. Ahora, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, sería su esposa por poco más de un día. El desayuno de bodas, que siguió, fue un asunto sombrío y fúnebre, al que asistieron los Goebbels, Bormann y algunas secretarias. La conversación no fue sobre el futuro, sino sobre los métodos más eficientes de suicidio. Hitler ya había probado sus cápsulas de cianuro en su querida perra, Blondie, un acto final y cruel para asegurar su eficacia. Dio cápsulas a sus secretarias, un último y escalofriante regalo de su Führer. El búnker se había convertido en un culto a la muerte, sus habitantes preparándose para un Götterdämmerung colectivo, un crepúsculo de los dioses. Se hicieron las despedidas finales. Hitler pasó junto a la fila de su personal restante, estrechándoles la mano, con los ojos vidriosos, un hombre ya muerto para el mundo. Se retiró a su estudio privado con su nueva esposa. La hora había llegado. Los momentos finales estuvieron envueltos en un silencio que era más aterrador que el estruendo de la artillería exterior. Alrededor de las 3:30 de la tarde del 30 de abril de 1945, después de un almuerzo tranquilo de espaguetis, Hitler y Eva Braun se retiraron a su suite privada. Los restantes habitantes del búnker esperaban en el pasillo, una pequeña y aterrorizada audiencia para un evento que no podían ver. Los minutos pasaron lentamente. Entonces, un único disparo, amortiguado por la pesada puerta, pero inconfundible en el tenso silencio. Tras unos momentos de vacilación, el valet de Hitler, Heinz Link, y Martin Bormann abrieron lentamente la puerta.
La escena en el interior era de una finalidad grotesca y patética. La pequeña habitación olía a almendras amargas por el cianuro y a la cordita acre del disparo. Eva Braun estaba desplomada en el sofá a la izquierda de Hitler. Había mordido una cápsula de cianuro. Su rostro estaba contorsionado en una mueca final y agonizante. Hitler estaba sentado a su lado, desplomado hacia adelante. Una pistola Walter PPK de 7,60 y 5 milímetros yacía en el suelo junto a sus pies. Se había disparado en la sien derecha. Un pequeño charco de sangre empapaba el estampado floral del sofá. Una mancha cruda y carmesí sobre la tela barata. Un hilo de sangre corría por su barbilla y sobre su uniforme, que estaba, como siempre, inmaculadamente limpio. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente a la nada. El amo del Tercer Reich, el hombre que había sumido a un continente en la guerra y asesinado a millones, estaba muerto. No hubo ópera wagneriana ni gloriosa última resistencia. Solo un final sórdido y solitario en un sótano de hormigón. No fue la muerte de un dios, sino la muerte de un hombre. Una salida patética y cobarde para un tirano que había exigido el sacrificio supremo a millones, pero no pudo enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. El mito había sido extinguido por una única bala autoinfligida. Las secuelas fueron un intento frenético y desesperado de borrar las pruebas, para evitar que el cuerpo del Führer se convirtiera en un trofeo para sus enemigos. Siguiendo las instrucciones explícitas de Hitler, los cuerpos fueron subidos por la salida de emergencia del búnker y llevados al jardín de la Cancillería. La escena exterior era apocalíptica. El cielo estaba negro por el humo, el aire lleno del polvo de los edificios pulverizados, y el suelo era un lodazal revuelto de barro y cráteres de proyectiles. El rugido constante de la artillería soviética proporcionaba una banda sonora infernal a los acontecimientos. Los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueron colocados en un cráter de bomba poco profundo. Varias latas de gasolina, que habían sido minuciosamente sifonadas de vehículos dañados, fueron vertidas sobre ellos. Martin Bormann, Joseph Goebbels, Heinz Ling y el ayudante de las SS de Hitler, Otto Gunche, observaban mientras un trapo encendido era arrojado sobre los cadáveres empapados en gasolina. Los cuerpos se encendieron con un fogonazo, una columna de humo negro y grasiento que se elevaba hacia el cielo de Berlín. Pero la cremación fue un asunto apresurado y de aficionados. El fuego no fue lo suficientemente caliente como para consumir los cuerpos por completo. El bombardeo soviético obligó al pequeño grupo de dolientes a ponerse a cubierto repetidamente, y no pudieron atender la pira adecuadamente. El resultado fue un desastre horrible y medio carbonizado. Más tarde esa noche, lo que quedaba de los cuerpos fue enterrado en otro cráter poco profundo. Al día siguiente, Joseph y Magda Goebbels siguieron a su Führer en la muerte. Después de envenenar a sus 6 hijos con cianuro, ellos también se suicidaron, y sus cuerpos también fueron parcialmente quemados en el jardín de la Cancillería. Los habitantes restantes del búnker intentaron escapar del cerco soviético, pero la mayoría fueron asesinados o capturados. Los soviéticos, que asaltaron la Cancillería del Reich el 2 de mayo, estaban desesperados por encontrar a Hitler, vivo o muerto. Descubrieron los restos parcialmente enterrados y carbonizados, pero Stalin, siempre el conspirador paranoico, se negó a creerlo. Durante décadas, la Unión Soviética perpetuó el mito de que Hitler había escapado, quizás a Sudamérica o a la Antártida, una útil pieza de propaganda para sembrar la discordia entre los aliados occidentales. La verdad era mucho más sórdida. Los soviéticos guardaron en secreto los restos, realizando múltiples autopsias para confirmar la identidad a través de los registros dentales. El capítulo final, e ignominioso, llegó en 1970, cuando la KGB, por orden de Moscú, exhumó los últimos restos de un lugar de entierro secreto en Magdeburgo, los pulverizó y los esparció en un afluente del río Elba. No habría tumba, ni santuario, ni lugar de descanso final para el hombre que había traído tanta muerte y destrucción al mundo. La muerte de Adolf Hitler fue más que el final de una única y monstruosa vida. Fue la muerte simbólica de una ideología que había subyugado a una nación y a un continente.
Su suicidio no fue un acto de desafío heroico, sino el acto supremo de cobardía narcisista. Había orquestado una catástrofe global, exigido el sacrificio de toda una generación de jóvenes alemanes y presidido el asesinato sistemático de 6 millones de judíos y millones de otros. Sin embargo, no pudo enfrentarse al juicio del mundo ni al pueblo que había engañado tan catastróficamente. Eligió salir del escenario en un acto de violencia sórdido y autoinfligido, dejando a su nación en ruinas y a sus seguidores enfrentando las consecuencias de sus crímenes. El legado de su Reich de 12 años es una cicatriz en el rostro de la historia humana, un recordatorio permanente de las profundidades de la depravación a las que la humanidad puede hundirse cuando es alimentada por el odio, la intolerancia y el veneno seductor del totalitarismo. El nombre de Hitler se ha convertido en sinónimo del mal, un epíteto para una forma de tiranía tan absoluta y tan asesina que casi desafía la comprensión. El descubrimiento de los campos de concentración por los soldados aliados dejó al descubierto todo el horror inimaginable de su régimen. Las cámaras de gas, los crematorios, las montañas de zapatos y cabello, los supervivientes demacrados, todo testimonio de un crimen tan vasto que requirió la invención de una nueva palabra, genocidio. Su muerte no limpió el mundo de su veneno. Las ideologías que defendió, los odios que avivó, los resentimientos que explotó, no se desvanecieron con el humo de su pira funeraria. Aún perduran. En los rincones oscuros de Internet, en la retórica de los demagogos, en los actos de violencia cometidos en nombre de la supremacía racial o étnica. La historia de su horrible muerte no es, por tanto, solo una pieza de historia morbosa. Es una advertencia atemporal y urgente. Es una advertencia sobre la fragilidad de la democracia, los peligros del poder sin control y la aterradora velocidad a la que una sociedad civilizada puede descender a la barbarie. Nos recuerda que el mal no siempre es una caricatura monstruosa. Puede ser banal, burocrático y escalofriantemente eficiente. Y plantea una pregunta que cada generación debe responder por sí misma. ¿Cómo reconocemos las semillas de tal odio y cómo evitamos que echen raíces antes de que florezcan en otro holocausto? La imagen final y patética del tirano tembloroso en su búnker es un crudo recordatorio de que las ambiciones más grandiosas, cuando se construyen sobre una base de mentiras y crueldad, finalmente se derrumbarán en un montón de escombros y cenizas. El análisis final del fin de este hombre revela una simetría profunda y perturbadora. Toda su existencia política se basaba en la idea de una muerte gloriosa en batalla, un sacrificio heroico por la nación. La ideología nazi estaba saturada de una mentalidad de culto a la muerte, desde la glorificación de los mártires caídos del partido hasta la exigencia de una resistencia total y suicida en los últimos días de la guerra. Sin embargo, cuando llegó su propio momento, no eligió nada de esto. No cayó liderando a sus últimas tropas en la defensa de Berlín, no se enfrentó a sus conquistadores con desafío. En su lugar, optó por una autoaniquilación clínica, privada y, en última instancia, patética. Este acto final fue la máxima expresión de su solipsismo. La guerra, para él, no se trataba de Alemania, se trataba de él. Su vida era la vida del Reich, y por lo tanto, su muerte debía ser la muerte del Reich. La orden de destruir la infraestructura de Alemania en las últimas semanas, el infame Decreto Nerón, fue el acto supremo de un nihilista que creía que si él no podía tener el mundo, entonces nadie podría. El pueblo alemán, que lo había adorado y seguido al abismo, debía ser destruido junto con él, porque habían demostrado ser indignos de su genio. Esto revela el núcleo hueco de su ideología. La comunidad nacional de la que tan a menudo hablaba no era más que una extensión de su propio ego. Su muerte, por lo tanto, no fue una tragedia para Alemania, sino la extirpación de un forúnculo canceroso. Fue un final sórdido para un hombre que había vivido una vida sórdida, una vida dedicada a la propagación del odio y la búsqueda de una fantasía delirante y genocida. El debate histórico sobre los detalles exactos de su muerte, las teorías de conspiración sobre su escape, todo sirve para oscurecer la verdad más importante, que murió como un fracasado, su Reich de 1000 años, en cenizas después de apenas 12 años,
su nombre una mancha permanente en la historia de su nación y del mundo. El horror de su vida no se ve disminuido por la naturaleza patética de su muerte. Más bien, se amplifica. Demuestra que los hombres más monstruosos también pueden ser los más cobardes, que los arquitectos de un sufrimiento inmenso pueden ser, al final, figuras pequeñas y temblorosas, aterrorizadas del mundo que han creado. La historia de la horrible muerte de Adolf Hitler es una lección sombría pero necesaria sobre la banalidad del mal y la naturaleza autodestructiva de la tiranía. Es una historia que debe ser contada y recontada, no por sensacionalismo, sino por el bien de la memoria, y como un baluarte contra la oscuridad que él representa. El mundo que buscaba crear era un mundo de amos y esclavos, de guerra interminable y pureza racial, un mundo que habría sofocado el espíritu humano. Su fracaso es la victoria de la humanidad, una victoria sellada en un búnker sórdido, con un único disparo que resonó a través de la historia.